YouTube y que puedan revisar más adelante. Bueno, para la clase de hoy vamos a seguir trabajando Excel. En esta clase vamos a trabajar, ustedes ya se están dando cuenta de algunas cosas que vamos a trabajar. Compartir pantalla, se dieron cuenta, yo ya tengo unas cosas hechas acá, pero ahorita las voy a borrar porque las voy a construir con ustedes nuevamente. Hoy vamos a trabajar las gráficas. Vamos a ver 4 tipos de gráficas, 2 para datos sin agrupar y 2 para datos agrupados. Bueno, esas creo que sí las borré ya, las de acá. Vamos a trabajar todas las medidas de dispersión, es decir, vamos a ver el concepto de varianza, desviación típica o desviación estándar, coeficiente de variación y a tomar decisiones con respecto a esos valores. Asimismo, vamos a trabajar el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis, que a partir de estas condiciones que están acá, que cuando vean el video, espero que las revisen, porque además de consolidar la información, el punto clave es interpretar lo que los datos están arrojando. Entonces aquí van a ver unas claves para que puedan hacer eso. Lo mismo estas gráficas, les van a permitir tomar esa decisión con respecto a nuestras variables. Y vamos a trabajar las medidas de posición, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles, y vamos a arrancar haciendo un análisis de la media, la mediana y la moda, que en la clase anterior alcanzamos a calcularlas, pero no dijimos mucho acerca de ellas. Esa es la clase de hoy, todo lo que vamos a desarrollar para hoy. Sin embargo, voy a mostrar aquí una fórmula que ustedes están viendo en la parte de arriba, que se llama contar sí conjunto, para las personas que han tenido problemas con la función frecuencia, para la frecuencia absoluta en los datos agrupados. La otra opción es contar sí conjunto. Ahí deben seleccionar los datos y fijarlos, todos los datos. También deben escribir comillas, mayor, igual, este es el símbolo de mayor que, igual, comillas, la I anglosajona que parece como un 8, y seleccionamos el valor mínimo del primer intervalo. Después le damos punto y coma, seleccionamos de nuevo los datos, le damos punto y coma, menor o igual, comillas, menor, símbolo de menor que, igual, comillas, de nuevo la I que parece un 8, y seleccionamos el valor máximo. Cuando hacemos eso, al fijar los datos, que son todo el rango de donde vamos a hacer el conteo, debe dar la suma completa. Pero quiero aclarar algo porque pues, durante esta semana me han escrito y hemos intentado incluso aclarar dudas a través de Skype, de llamadas. Aquellos computadores que ni la función frecuencia ni la función contar sí conjunto está permitida, puede ser un problema de actualización del Office. Entonces ahí la recomendación es buscar otro computador, que les presten un computador donde puedan hacer la fórmula, o les toca hacer, al menos en esa frecuencia, para los 100 datos, les toca hacer el conteo manual, para después sacar lo demás. ¿Por qué? Porque ya, digamos que esas son las dos opciones de Excel, y si no las estás recibiendo, entonces el problema es del paquete de Office que tienen instalado, que les está arrojando un error. Entonces, para que revisen esa parte. Bien, vamos a arrancar entonces. Les voy a mostrar otra cosa que es importante. Resulta que cuando ustedes están trabajando todo lo que tiene que ver con las tablas de frecuencia y todas las estadísticas descriptivas que estamos sacando para interpretar la información, nosotros aquí tenemos unos datos. En este caso, los datos eran la edad. Le voy a poner acá el nombre. Y cada vez que aplicamos una fórmula, se habrán dado cuenta que cuando pide los datos, nos toca venir acá y darle Control, Shift, flechita hacia abajo para seleccionarlos. Pero cuando son 100 datos, y a veces seleccionamos, nos deja por acá abajo
el cursor, entonces nos toca volver a subir. Yo sé que no es un problema muy grave, pero a veces es incómodo. Entre más datos hay, pues más incómodo. Hay una opción que yo la voy a utilizar ahorita con los datos agrupados también, y es guardar estos datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Es algo muy simple. Vamos a ubicarnos primero en el primer valor de los datos, que en este caso es ese número 9. Entonces, me voy a ubicar ahí, simplemente, y ahora lo que voy a hacer es ir a fórmulas, en la parte superior. Voy a ir a donde dice fórmulas, y aquí donde dice fórmulas hay una opción que sale que dice definir nombre. Entonces voy a seleccionar ahí donde dice definir nombre. Como yo ya le puse a la columna el nombre, fíjense que él aquí me está diciendo, se llama edad. Ustedes dirán, ¿por qué dice acá calificaciones? Porque yo ya hice el ejercicio de grabar en el segundo ejemplo, le grabé el nombre a los datos y se llaman calificaciones. Entonces aquí ya tengo el nombre, edad, y donde voy a seleccionar los datos, aquí sí voy a seleccionarlos todos. ¿Por qué? Porque solo tengo seleccionado el 9 en este momento. Entonces, tomo los 50 datos, le doy Enter y le doy a aceptar. ¿Eso de qué me sirve? Que ahora, cada vez que yo quiera que me hable de los datos, por ejemplo, voy a calcular la media, de nuevo, que es el promedio. Entonces le doy igual, voy a ampliar un poquito acá, igual, promedio, y él me pide los datos. Pero ahora voy a escribir edad. Fíjense que ya me sale aquí definido que yo tengo una variable que se llama edad, y entonces no tengo que seleccionar más los datos, sino darle Enter. Y ahí ya obtengo el valor que quería. Entonces esa es una alternativa, algo pues, simple, pero que nos puede ayudar a organizar el trabajo. Yo voy a borrar acá las gráficas y vamos a empezar entonces de nuevo calculando las medidas de tendencia central. Esa que acabamos de ver es el promedio, la media aritmética, y ese valor es el resultado de la suma de todos los datos, dividida en el número de datos. En este caso, ese 10.7 que salió, la operación que hizo Excel fue sumar todos estos 30 datos y dividirlos en 30. Que digamos que para esa primera variable, hacer el cálculo manual no es tan complicado, pero cuando ya son 100 datos y están repetidos, 500 datos, 1500, pues es demasiado trabajo y se gasta uno mucho tiempo haciendo esa operación, sabiendo que necesitamos también otros estadísticos para interpretar de forma coherente todo lo que tiene que ver con el dato a estudiar. Entonces, ese valor, como se llaman medidas de tendencia central, es una comparación, cada uno de ellos son comparaciones que se hacen e interpretaciones que se hacen de los datos con respecto a valores centrales. ¿Sí? En este caso, el promedio, entonces, nos está diciendo que la suma de todos los datos dividido en el total concentra un valor en el 10.7. Distinto a la mediana, que la mediana, ese sí es el valor medio, por eso se llama mediana. ¿Qué significa el valor medio? Que uno organiza los datos de menor a mayor y el valor central, el dato central, cuando son muestras pares, entonces el promedio de los datos centrales nos dice este resultado. Es el dato central de todos, es decir, que en este caso que nos dio 11, vamos a calcularlo de nuevo diciendo igual mediana de nuestros datos que se llaman edad, nos da el 11, fíjense, nos está diciendo que de esos 30 datos hay la misma cantidad antes del 11 y después del 11. Nos está partiendo en dos partes iguales la variable, el número de datos, el conjunto de datos. O sea que el 50% de los datos son más pequeños que 11 y el otro 50 son mayores o iguales que 11.
Eso es lo que nos está indicando ese valor de la mediana. Y la moda, que es la única que le pueden calcular a las variables cualitativas, se saca diciendo igual moda, también del conjunto de datos. Lo que nos está diciendo en este caso es que existe un valor que se repite mucho en nuestro conjunto. Es el valor que más se repite. A veces hay varios valores que se repiten de la misma forma, que tienen más frecuencia, y entonces esos datos, esos conjuntos se llaman multimodales, tienen varias modas. Y en este caso nos está diciendo que la moda es 11, es decir, que la edad que más se repite es 11, y tiene sentido porque aquí la frecuencia absoluta mayor está en 11. Entonces, esos datos, esas medidas de tendencia central, nos permiten hacer un análisis y una interpretación de nuestra variable con respecto a sus valores centrales. Entonces, si la media es 10.7, el promedio, alguien puede decir, uy, yo tengo 9 años. Significa que él está por debajo de la edad promedio del curso. Pero tener 11 o 12 años, en este caso implica que está por encima de la edad promedio del curso. Interpretaciones simples pero significativas. Ahora, hay una relación entre la media, la mediana y la moda. Cuando las tres a la vez son iguales, que no es este caso, fíjense que la media no nos dio exactamente 11 como acá, la mediana y la moda. Cuando son iguales, nosotros decimos que los datos son homogéneos. ¿Sí? Son completamente homogéneos. No se da muy seguido, pero existe esa posibilidad. Cuando nosotros comparamos y la media es menor que la moda y que la mediana, entonces estamos diciendo que los datos tienen una pequeña concentración, o están más concentrados hacia la izquierda. ¿Listo? Hacia la izquierda. Y cuando ocurre que la mediana es mayor que la moda, que tampoco es este caso, que la moda, perdón, es mayor que la mediana, porque son iguales, existe una concentración hacia la derecha. En este caso hay una pequeña concentración de los datos más hacia la izquierda del valor central. Entonces, ahí estamos diciendo que ya no se comportan los datos de forma normal, ¿sí? Muy cerca, pero no están normalizados. Vamos a mirar aquí también, en nuestra tabla de datos agrupados, se saca igual el promedio. Aquí simplemente le ponemos calificaciones, que son los datos que tengo seleccionados, son estos 50 datos. En la mediana, igual, mediana de la variable calificaciones. Y la moda también, entonces igual moda de la variable calificaciones. Observen que ahí nos dan los valores que teníamos escritos antes. Eso significa también que la media está por debajo de la mediana, entonces que hay una pequeña concentración hacia la izquierda de los datos. ¿Listo? Sin embargo, la confiabilidad de la media, la mediana y la moda, como todo está interpretándose con respecto a los valores centrales, a veces esas interpretaciones pueden ser erróneas. ¿Listo? Y ahí es donde nos engañan a veces cuando nosotros solo nos quedamos con ese valor del promedio, que es como el más común, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos con interpretaciones, pero no con todas. Y ustedes, como profesionales en ciencias empresariales, contables, pues necesitan interpretar muy bien la información, o sea, ver todas las maneras que tiene de verse, las perspectivas que tiene esa información analizada. Me explico. El ejemplo más común. Entonces, imagínense que encuestan a 2 personas y le preguntan a una persona, ¿usted qué tiene para comer? Entonces él dice, un pollo. Y a la otra persona le dicen, ¿y usted qué tiene para comer? Y él dice, absolutamente nada.
La conclusión a través de la medida de tendencia central promedio es que esas dos personas tienen para comer en promedio medio pollo. Y no es verdad, ¿sí ven? O sea, ahí hay un engaño con la interpretación, porque si uno saca el promedio, la media aritmética, pues claro, da 0.5, entonces diría así, medio pollo para cada uno. Pero no está siendo analizado de buena forma. ¿Por qué? Porque estos datos, al analizarles solo la medida de tendencia central, necesitamos también mirar su dispersión. ¿Qué implica eso? Pues es que también tenemos que mirar cómo es el comportamiento de los datos, si están muy cercanos a esos valores centrales o si están muy alejados. Eso es lo que mide la dispersión. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están los datos de esas medidas centrales? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están del promedio? ¿Por qué? Porque es que la persona, en este caso diríamos que el promedio es medio pollo, pero están demasiado alejados los datos. Están 0.5, imagínense, si el promedio es medio pollo, la persona que tiene un pollo, pues está alejado 0.5 de ese valor. Y el que no tiene nada, también está alejado 0.5, pero en contra. Y así nos meten los dedos en la boca a nosotros con estadísticas que me arroja, por ejemplo, el DANE que es feliz. No es que saquen mal las estadísticas, es que nos engañan es con la interpretación, o nos la dicen a medias. Entonces nos dicen, es que la economía, según el informe, la economía en el país subió 2 puntos porque subió el poder adquisitivo. Y en promedio, dicen entonces, a veces dicen, el salario promedio de un colombiano, como dijo el presidente alguna vez, es de 2 millones de pesos. Y no es cierto. Bueno, el promedio sí, pero no es cierto que eso haya mejorado la economía. Lo que está diciendo es que estamos en un país demasiado desigual, que si nosotros miráramos la concentración de los datos, tenemos muchísimas personas, muchísimas, por debajo de los 2 millones de pesos, pero además bien, bien lejos. O sea, hay gente acá en el país que al mes no recibe ni siquiera un salario mínimo, que pueden estar sobreviviendo con 400, 500 mil pesos o menos. Pero tenemos personas, no muchas, pero tenemos personas que al mes facturan miles de millones de pesos, como los banqueros, como los senadores, como los empresarios, algunos empresarios, y entonces nos meten a todos en la misma bolsa y al promediar, pues claro, el promedio del salario del colombiano tiene que ser alto, pero porque hay unos datos que se consideran, digamos, atípicos, lejanos de la media. Entonces ahí es donde entra la medida de dispersión a jugar un papel muy importante. A mirar qué tan concentrados, qué tan lejos o qué tan cerca están con respecto al valor promedio. ¿Listo? Eso es muy importante revisarlo. Otro ejemplo, ustedes presentaron hace muy poco el examen de estado y quizás se quedaron únicamente con el numerito cuando presentaron el ICFES. Y quizás lo único que recuerdan es eso. Me saqué 300, me saqué 200, me saqué 320, 400. Pero no analizaron el resto. Porque nos han vendido una idea de no revisar lo demás. Imagínense que una persona este año presenta la prueba de estado y dice, me fue súper bien, me saqué 370 puntos. Yo sé que el ejemplo es exagerado, pero es para que miremos bien de qué se tratan las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central. Me saqué 370 puntos, me fue súper bien, porque en años anteriores 370 puntos da para beca, eso casi que puede ser el mejor puntaje en una ciudad, en un municipio. Pero resulta que se queda solo con ese puntaje y no se da cuenta que cuando sale la media nacional, o sea, el promedio, que sale de sumar todos los puntajes de la gente que presentó el examen y dividirlo en el total,
el promedio está en 400. Entonces, ese 370 puntos que antes era tan bueno, a partir de esa información que acabamos de ver, nos está diciendo que el 370, la persona que se sacó 370, está por debajo del puntaje promedio. Entonces, en conclusión, no le fue tan bien ese año. Significa que hay muchas personas que están por encima de él. Y eso le va a afectar para entrar a competir en una universidad que exija puntaje ICFES, por ejemplo. Entonces, ese tipo de análisis es el que vamos a hacer. No se trata solo de llenar la plantilla y así ahí están las estadísticas. ¿Y qué tienen que ver? No sé, hasta ahí sí no llego. No, precisamente lo que queremos en el curso es que empecemos a interpretar esa información y a ser críticos con la misma. ¿Para qué? Pues para que no nos sigan engañando también, porque la estadística, a diferencia de otras líneas de pensamiento matemático, en la interpretación hay gente que para su beneficio es demasiado acomodado, pero cuando uno entiende un poquito estas cosas, pues no se deja engañar como ellos pretenden. ¿Sí? Cosas que pasan en este país que son de verdad marcadas por la desigualdad social y por la inequidad. Entonces, en un país como el nuestro, no podemos hablar únicamente de valores promedio. Cada vez que nosotros tengamos que ver un estudio de lo que pasa con la sociedad colombiana, además de estas medidas de tendencia central, tenemos que mirar, analizar muy bien la dispersión de los datos, porque vamos a tener datos muy alejados de la media, unos datos muy por encima y otros muy por debajo. Ahora bien, después de todo ese discurso, vamos a mirar cuáles son las medidas de dispersión y qué es lo que significa. Entonces yo voy a borrar aquí estos valores, voy a borrar esta casilla para que empecemos a revisar de qué se trata. El primer valor que nosotros podemos determinar se llama la varianza. La varianza y la desviación típica son como hermanitos. ¿Por qué? Porque la varianza es la desviación típica elevada al cuadrado. O, dicho de otra forma, la desviación típica o desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, realmente nosotros siempre nos enfocamos es a sacar conclusiones a partir de la desviación estándar. Una pregunta que podrían hacer es, si son muy similares, o sea, si una es la raíz de la otra y tomamos decisiones es con respecto a la desviación, ¿por qué nos interesa tanto la varianza? ¿Por qué hablan de la varianza en estadísticas y con la desviación estándar sería suficiente? En términos de interpretación, sí, pero la varianza es determinante a la hora de aplicar un modelo matemático, es decir, la fórmula. Sin la varianza, nosotros no podríamos calcular la desviación típica. Por una razón, porque cuando uno calcula la varianza, que es ese número elevado al cuadrado, la desviación típica elevada al cuadrado, hay una condición, una regla matemática, y es que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Y eso es vital. ¿Por qué? Porque en la fórmula uno tiene que sumar. ¿Qué suma? Lo primero que hace es tomar cada dato, imagínense este proceso, tomar cada dato, en este caso como son datos agrupados, la marca de clase, y lo resta con respecto a la media. O sea, va a comparar dato por dato. ¿Sí? Es una diferencia entre cada marca de clase con la media. Y ahí se eleva al cuadrado. ¿Por qué se hace ese arreglo de elevar al cuadrado? Para que nosotros garanticemos que todos los resultados sean positivos. Porque si no eleváramos al cuadrado, podrían dar diferencias. Esos números que están por debajo de la media darían positivos, pero los que están por encima darían negativos. Y si llegan a tener el mismo número, se anulan. Entonces estaríamos hablando de varianza cero. Y no existe la varianza cero.
siempre la varianza y la desviación son valores mayores que 0. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante la varianza, que a la hora de sumar esos datos, realmente todos los datos sean positivos y nos permita encontrar el resultado. Después de sumarlos, se divide en el total de los datos. Entonces, se compara cada dato con respecto al promedio, se elevan al cuadrado para garantizar que dé positivo, se suman y se dividen en el total. Todo eso lo calcula Excel simplemente escribiendo esto. Vamos a escribir la función vara. ¿Listo? Esa es la genérica. Donde le damos var, existe varianza poblacional, varianza muestral, la de la P es poblacional, la de la S es muestral, y está vara, que es la que nosotros necesitamos porque tenemos los datos. ¿Sí? No sabemos si es una población o una muestra, pero él nos va a dar el resultado. ¿De qué datos? Pues debemos seleccionar los datos, que en este ejemplo son las calificaciones. Entonces yo selecciono calificaciones, le doy Enter, y él me está diciendo que la varianza es de 158.27. ¿Listo? Pero como necesitamos la desviación típica es sacarle la raíz a este valor. Pero también la trae Excel. Entonces la desviación estándar, la desviación típica, es la función desbest. Ahí. Entonces le damos desviación estándar de nuestra variable calificaciones, le damos Enter y efectivamente nos da que la desviación estándar es 12.58. ¿Qué nos está marcando ese número? Entonces, fíjense, esta es la media, 74.36. Nos está diciendo que la distancia que hay de algunos datos con respecto a la media puede llegar a ser hasta de 12.58. ¿Sí ven? Están alejados 12.58 de la media algunos datos, por encima o por debajo. ¿Listo? Sin embargo, todavía no vamos a tomar la decisión, aunque acá dice homogénea. Vamos a ver si es homogénea o heterogénea. ¿Cómo vamos a calcular si es homogénea o heterogénea? Con algo que se llama coeficiente de variación. ¿Listo? El coeficiente de variación es el resultado. Esta sí no tiene la fórmula en Excel, esa tenemos que calcularla, pero es muy sencilla. ¿Por qué? Porque es el resultado de hacer una división. ¿Qué vamos a dividir? La desviación estándar, que la tenemos aquí, entre la media aritmética, que también la tenemos aquí. Entonces lo que hacemos es igual, tomamos la desviación estándar, dividido, tomamos el valor que nos dio la media y le damos Enter. Eso nos da un decimal, 0.16. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá en la casilla de al lado? Para que sea más fácil la interpretación. Igual, voy a tomar el mismo valor, pero lo voy a ajustar con formato de celdas, ahí ya estaba, pero lo voy a ajustar a porcentaje con 2 decimales y lo dejo de esta forma, ¿sí? Multiplicarlo por el 100%. Eso da 16.92%. Ese número es el que nos permite a nosotros determinar si la variable, los datos son homogéneos o heterogéneos. Entonces, ¿cómo miramos nosotros si los datos son homogéneos o heterogéneos? Si este número que nos dio, este porcentaje, es menor al 33%, si es menor al 33%, entonces la muestra, la variable es homogénea, los datos son homogéneos, ¿listo? Si este numerito supera al 33%, es heterogéneo, ¿sí? Entre más grande el coeficiente de variación, nos está indicando que más alejados están los datos de la media. Y es decir, que son heterogéneos, ¿listo? En este caso, como nos dio menor que 33%, entonces podemos decir que nuestros datos en una variable homogénea. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. Bueno, recuerden que esto es lo que van a hacer ustedes con las variables con las que ya presentaron el primer avance, ¿no? Tienen que irle agregando todo esto. Y concluyendo. Entonces, ya sabemos que en este ejemplo de las calificaciones, estamos hablando de que sea homogénea o heterogénea. Siempre importante eso. Profe, qué pena, esto en el 33% es en general, si es menor es homogénea y si es mayor es heterogénea, ¿cierto? Exacto, sí. Si el valor es menor al 33%, homogénea. Si lo supera, heterogénea. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos. Después de las medidas de dispersión, entonces vamos a mirar si nuestros datos son simétricos o asimétricos y qué tan chatos, qué tan normales están o qué tan altos o qué tan chaticos, qué tan planos están con respecto al eje de simetría. Para eso, entonces tenemos dos funciones que también las saca Excel, pero no las interpreta. ¿Sí? Yo soy muy cansón con ese tema, pero pues es lo que me corresponde. Ser fastidioso diciéndoles, Excel no nos interpreta nunca la información, solo nos da los datos. Él no entiende qué dice ahí. Es el experto el que toma la decisión con respecto a lo que está analizando. Entonces vamos a iniciar con coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría, si ustedes observan acá, la gráfica nos está diciendo con respecto al eje de simetría si los datos están bien repartiditos, eso significa que sea simétrico, que a la izquierda y a la derecha se comportan igual, o si por el contrario hay mayor concentración de datos a la derecha de ese eje, lo que hablaría de una asimetría negativa, o si por el contrario a eso, los datos se están agrupando antes del eje de simetría, lo que hablaría de una simetría positiva. ¿Listo? Aquí está en este cuadrito, que cuando observen el video o ahorita pueden, incluso le toman así como el pantallazo o escriben los criterios, porque estos criterios son los que ustedes deben incluir también para tomar la decisión. Si el coeficiente de asimetría, que es ese numerito que va a aparecer acá con la fórmula, si ese coeficiente de asimetría es igual a 0, si nos da exactamente igual a 0, podemos hablar de que la curva es simétrica. O sea que los datos con respecto al eje de simetría están bien repartiditos, tanto a la izquierda como a la derecha. Difícilmente pasa, pero puede ocurrir. Cuando nos da mayor que 0, es decir, cuando el número que calculamos nos da positivo, nos está diciendo que la asimetría es positiva. En conclusión, los datos están a la izquierda del eje de simetría. Y si ese número nos da negativo, o sea, menor que 0, que es la condición que aparece acá, nos está diciendo que la asimetría es negativa. Es decir, que los datos, la mayoría de los datos, están concentrados a la derecha del eje de simetría. ¿Listo? ¿Cómo se calcula ese número? ¿Y cómo se toma la decisión? Pues le damos igual, escribimos coeficiente y vamos a tomar el que dice coeficiente de asimetría, el normalito, sin la P.
nos pide seleccionar los datos, todo gira en torno a los datos, pues entonces calificaciones, enter. Y nos da un valor 0.06. ¿Cómo ven ese valor? Mayor que 0, menor que 0, igual a 0. ¿Cómo lo ven ahí? Mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, según la tabla aquí de condiciones, de criterios, cuando es mayor que 0, ¿qué da? ¿Cómo es el tipo de simetría? Muy bien, coeficiente de asimetría positiva. Eso significa que nuestros datos están concentrados a la izquierda, la mayoría de los datos están concentrados a la izquierda de nuestro eje de simetría. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Vieron cómo sacar entonces el coeficiente de asimetría? Sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a mirar, además de cómo se mueve con respecto al eje de simetría. Fíjense que la simetría nos dice cómo están los datos repartiditos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o pues si están centraditos con respecto a la simetría. Pero la kurtosis lo que nos está indicando es cómo se mueven en el eje Y, es decir, lo ideal, cuando son homogéneos, es que se mueva de forma mesocúrtica. Eso significa, miren en la forma de la curvita, y eso significa que se comportan muy similar a la campana de Gauss, que es la que nos habla de datos que provienen de una distribución normal, o sea, homogéneos. ¿Sí? Esto indica homogéneos. Pero a veces los datos no se comportan así. A veces están más chatos, más aplanados. Ahí es cuando hablamos de platicúrtico. ¿Listo? Están más achataditos. Pero a veces están más puntuditos, más hacia arriba los datos. Entonces, en ese caso, hablamos de curvas leptocúrticas. ¿Listo? ¿Cómo se calcula eso? ¿Y bajo qué criterios? Entonces, aquí están los criterios. Si la kurtosis, el coeficiente de kurtosis nos da igual a 0, es mesocúrtica. Miren que tiene relación también con el coeficiente de asimetría. Entonces, este sería el ideal. Pocas veces pasa, pero está el criterio. Si es positivo el número que nos da en el coeficiente de kurtosis, la curva es leptocúrtica. ¿Qué significa? Que los datos están siendo más puntudos. ¿Sí? Pero, si nos da negativo, menor que 0, es platicúrtico, es decir, que están más cerca, aquí, al eje, ¿sí ven? Están más chaticos. Eso es lo que nos está indicando ese coeficiente de kurtosis. Y para determinar el coeficiente, entonces le damos igual y escribimos kurtosis. Y de nuevo, seleccionamos únicamente los datos. Le damos enter y listo. Entonces, fíjense, nos dio menos 0.84. Teniendo en cuenta el criterio, ¿qué tipo de curva es? Platicúrtica. Es platicúrtica, es decir, que los datos, en este caso las calificaciones, son una curva con valores muy concentrados a la izquierda y no tan normalizados, sino más chaticos. Es lo que nos está diciendo. Entonces, en este caso sería platicúrtica. Eso sería el análisis en cuanto a medidas de dispersión, kurtosis y asimetría. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? Sí, señor profe, tengo una pregunta. Dime. En esta que acabamos de ver de la kurtosis, usted nos hace referencia a que los números pueden estar más chatos o más puntudos. ¿A qué hace referencia eso? ¿Que los datos son más grandes que la media o cómo, profe? No En entendí la bien. concentración de los datos, esos datos están más alejados, más alejaditos de la media. Cuando son más chaticos, más puntudos, perdón. Por encima.
de la media, ¿sí ves? Cuando es normal, entonces se comportan de manera homogénea, cuando son mesocúrticas. Cuando son chaticos, significa que la mayoría de los datos están concentrados por debajo de, de esos valores centrales. A eso nos hace referencia. Y al analizar no solo qué tan chatos o qué tan puntudos, sino qué tan a la izquierda o a la derecha, sería una combinación, en este caso, platicúrtica con eje de simetría positivo. Entonces imagínate que están por debajo, ¿sí? Están concentrados por debajo, y más corridos, no así tan normalitos, sino más corridos, a la izquierda. ¿Sí fui claro? Sí, sí, señor. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí. ¿Sí? Cuéntanos, pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál? Bueno, vamos a seguir y ahorita no sé si me estás escuchando bien. Bueno, vamos a continuar con los gráficos. ¿Listo? Los gráficos estadísticos y al final dejamos cuartil, decil, percentil y hacer las interpretaciones. Para los gráficos, entonces, aquí tenemos algunos que son importantes para los datos sin agrupar y otros, ahorita aparecieron por acá y no los había borrado, por acá, que son determinantes cuando tenemos datos agrupados. Para el caso de los datos agrupados, vamos a trabajar el polígono de frecuencias y el histograma de frecuencias. Listo, yo los voy a borrar para construirlos ahorita una vez más. Para construirlos de nuevo una vez más. Y en cuanto a la tabla de frecuencias, para datos sin agrupar, vamos a construir dos, que eso creo que ya los manejan ustedes, los han visto todo el tiempo, que son diagrama de barras y diagrama circular. Son los dos datos que nosotros trabajamos usualmente, estos gráficos que trabajamos usualmente. Entonces vamos a empezar con los gráficos de los datos sin agrupar. Para eso vamos a seleccionar acá datos. Como son datos sin agrupar, cogemos las opciones. Estos gráficos sirven tanto para variables cualitativas como cuantitativas. ¿Listo? En este caso los gráficos de los datos sin agrupar. Porque las variables cualitativas pues no se pueden agrupar. Vamos a seleccionar los datos y la frecuencia absoluta. ¿Listo? Para el gráfico de barras. Únicamente eso. Vamos a insertar y venimos aquí a donde están las columnas y le damos, puede ser a la primera. Y aquí tenemos el diagrama. Ustedes dirán, no se parece a lo que buscamos. Y efectivamente, no se parece a lo que buscamos porque en este caso hay que cambiar la selección de los datos porque así como aparece, lo que nos está haciendo Excel es una barrita para estos valores
los datos y otra barrita, otra serie para la frecuencia. Y queremos es compararlos. Entonces, venimos, fíjense, aquí arriba, a donde dice seleccionar datos, o clic derecho, seleccionar datos. Las dos opciones están siempre en Excel. Y lo que vamos a cambiar aquí son los valores de y las etiquetas del eje horizontal, que son nuestro eje X. En el eje Y queremos que vaya la frecuencia, ¿sí? Porque nos va a decir qué tan grande, qué tan pequeña es la barra. Entonces, cambiamos los datos y ahí vamos a ubicar únicamente la frecuencia absoluta. Para las etiquetas del eje horizontal, yo quiero que ahí vayan las categorías, bien sea el color favorito, las edades que aparecieron, y en mi caso, pues son esas 4 edades. Lo selecciono, le doy Enter, y vuelvo y le doy Enter. Y en este caso, aparece, ustedes dirán, ¿por qué 2 casillas? ¿Por qué dos columnas? Porque no borré la otra serie. Entonces, yo puedo volver acá a seleccionar datos, y puedo eliminar una de las series. Y ya me aparece el diagrama. De ahí en adelante ya no resta sino hacerle los ajustes en términos estéticos. Lo que podemos hacer aquí es eliminar, por ejemplo, eso que dice series, que no nos está aportando. Voy a cambiar el gráfico porque es importante que siempre aparezcan las etiquetas. Fíjense que aquí están apareciendo, si yo amplío, aparece la frecuencia de cada uno. Está diciendo que de 9 años hay 4 personas, de 10 años hay 8 personas. Eso no sale gratis. Eso sale cuando le damos clic derecho y le damos agregar etiquetas de datos. Obviamente aquí ya no sale porque ya las tengo listas, ¿sí? O sea, yo ya las tengo. Entonces, se le dan agregar etiqueta de datos y les muestra el numerito. Le cambiamos el título. Aquí, edades de grado quinto, que es la variable que estamos estudiando nosotros, las edades del grado quinto. Y ahí tenemos el diagrama de barras. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo se hizo el diagrama? ¿Todo claro? Bueno, parece que no. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, entonces, es el diagrama circular, o le dicen diagrama de torta, y ese diagrama tiene que ver con los porcentajes. Es decir, que para nuestro diagrama nosotros vamos a trabajar con los datos, las etiquetas, color favorito, edades, estado civil, número de hijos, todas las respuestas, y con nuestra frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces aquí seleccionamos. Aquí voy a seleccionar los datos. Vamos a ver cómo sale esa selección. Si no sale apropiada, pues entonces podemos hacer la selección de datos después. Siempre es recomendable revisar para hacer la selección de datos después. Seleccionamos y le damos insertar. Ahora los gráficos. Aquí están los gráficos circulares. Vamos a tomar este que parece que fuera como en 3D. Y ahí ya tenemos, pareciera, el gráfico. Lo vamos a revisar efectivamente que corresponda a los datos que nosotros queremos graficar. Porque si ustedes ahí se fijan, si vemos estas secciones, miren que están muy cercanas en porcentaje. 29, 21, 24, 11, y no son los porcentajes que están acá.
significa que no tomó la selección como se debe. Entonces lo que hacemos es seleccionar datos y de nuevo, aquí como tal no hay eje Y y eje X porque no es un plano cartesiano, pero hacemos algo similar a lo que trabajamos en el diagrama de barras. Cuando hablamos de valores de Y, entonces él me está hablando de los porcentajes. Entonces voy a seleccionar únicamente los porcentajes. Y en las etiquetas del eje horizontal, aquí él está haciendo referencia a los datos. Entonces, ubicamos eso. Y aquí ya obtenemos nuestro gráfico. Le damos clic derecho. Y le damos acá, agregar etiquetas de datos. ¿Sí ven? Ahí es donde sale, cuando no los tenemos ya listos. Y él nos está mostrando los porcentajes. Y los colores nos están indicando pues las categorías. En este caso el porcentaje grande y es el del color gris. Y acá nos dice que el color gris corresponde a la categoría 11 años. Si nos ubicamos sobre el gráfico, él también nos da la información. Que aproximadamente el 37% de esa población de grado quinto tiene 11 años. Y así se hace el análisis por cada uno. Incluso a veces uno puede seleccionar y sacar un poquito las tortas como para que se vea más alejado o las puede dejar así juntas. Se le cambia el título. Entonces aquí podemos poner porcentaje de edades de grado quinto. Y cambiarle el color si quieren. Bueno, eso ya todo el ajuste estético lo hace cada uno. Pues fíjense cómo es bastante simple el procedimiento y no sé si a ustedes les tocó alguna vez hacer todos estos diagramas de forma manual. Si les tocó hacer los diagramas de forma manual, se habrán dado cuenta que solo para el diagrama circular uno se tardaba bastante tiempo porque ahí lo que teníamos que hacer nosotros era trabajar hasta con el transportador. ¿Por qué? Porque nos tocaba medir muy bien, transformar los porcentajes a grados y con el transportador marcar para que fueran precisas los segmentos de eso, los segmentos de la circunferencia que tomaba cada porcentaje. Entonces era un procedimiento bastante tedioso y al final, insisto, lo que a nosotros nos interesa es poder hacer una lectura de ese gráfico. Obviamente también nosotros para hacer una lectura precisa pues debemos seleccionar los datos de forma adecuada. Eso es vital en nuestro proceso. ¿Cómo van con los dos diagramas para datos sin agrupar, muchachos? Bueno, en este caso, entonces, como no hay preguntas, lo que deben hacer con la fase de los datos que ustedes recolectaron de sus compañeros y pues los mismos de ustedes hacen parte del conjunto de datos, todas esas variables deben agregarle también estos dos gráficos, ¿sí? Porque las estamos trabajando, ese paquete de variables las estamos trabajando como datos sin agrupar. Entonces deben hacerle el análisis que hicimos antes. Media, mediana, moda, vamos a calcularle desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, kurtosis, coeficiente de asimetría, diagrama circular e histograma. Y las interpretaciones que vienen con cada una de esas cosas que calculamos.
Para los datos agrupados, que son los dos ejemplos, datos 1 y datos de la variable 1 y variable 2, vamos a trabajar los otros dos tipos de gráfico y pues también todo lo mencionado antes, más los cuartiles, deciles y percentiles. En todos también va eso. Vamos a mirar entonces los dos gráficos. El primer gráfico se llama histograma, ¿listo? Histograma de frecuencias. Importante para que lo tengan en cuenta y no vayan a cometer errores durante la semana. No se vayan a estresar con eso. En nuestro histograma de frecuencias para datos agrupados, vamos a relacionar la frecuencia absoluta con la marca de clase. ¿Por qué? Porque a diferencia del diagrama de barras, de los datos sin agrupar, pues aquí nosotros podemos poner las categorías fácilmente, edades, colores favoritos, en fin. Pero en los datos agrupados estamos trabajando intervalos, ¿sí ven? Entonces, para poder hacer una gráfica que tenga en cuenta a los intervalos, la relacionamos con respecto a su marca de clase, que es el valor central entre el mínimo y el máximo de cada intervalo. Entonces yo voy a seleccionar esos datos, probablemente me toque cambiarlos de nuevo, pero los voy a seleccionar para tenerlos en cuenta. Vengo acá a insertar, vengo a gráficos, de nuevo en columnas, y le doy el mismo gráfico como si fuera a ser un diagrama de barras. ¿Listo? El procedimiento es similar. Al final es que cambia. Entonces fíjense que nos dio lo mismo de la otra vez. No nos está mostrando los datos que queremos. Aquí está diciendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí no hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, seleccionamos datos. Voy a tomar la serie 2 y la voy a eliminar. No me interesa tener ese gráfico. Solo la serie 1. Y en los valores de Y, ya sabemos que van siempre la frecuencia. Entonces, en el eje Y que me muestre la frecuencia absoluta. Y en el eje horizontal, aquí necesito que me muestre las marcas de clase. Es decir, que él me indique que la frecuencia absoluta en la marca de clase 53.5 me muestre la barrita. Y así con todos los demás datos. Le damos Enter y ya nos debe aparecer nuestro gráfico. Ustedes dirán, eso no es un histograma. Eso es un diagrama de barras. Tienen toda la razón. Yo le voy a quitar esto. Le voy a poner de una vez el título. Se llama histograma. Voy a poner acá histograma de calificaciones. Y para que se vea como histograma, recuerde que los histogramas son como diagramas de barras, solo que las barritas van pegadas. ¿Por qué van pegadas? Porque como estamos trabajando intervalos, se supone que donde termina un intervalo, inmediatamente inicia el otro. Entonces no pueden estar así con esta distancia. Es muy sencillo lo que vamos a hacer. Ya cuando está el gráfico, vamos a poner las etiquetas, que no se nos olvide. Selecciono una de las barras, fíjense, no le doy clic por fuera ni nada, le doy clic a las barritas, a cualquiera de ellas. Dándole clic a cualquiera de ellas, ella se selecciona, ¿listo? Entonces, le doy clic a las barritas, le doy clic derecho, y aquí voy a ir a formato de etiqueta de datos. ¿Listo? Formato de etiqueta de datos. Cuando vengo aquí a formato de etiqueta, que vengo al gráfico, voy a buscar la opción no me está apareciendo la opción, qué raro. Listas de texto. Ah, ya sé por qué está así, lo siento. Estoy seleccionando ese número, por eso no me está apareciendo. Ya estaba preocupado.
De nuevo le doy a la etiqueta de la columna, no al número, a la columna. Ahora sí. Entonces aquí, formato de etiqueta de datos. Ahora sí debe aparecer. Parador, no me está apareciendo, no puede ser, muchachos. No, este es el relleno. A ver, va a volver. A ver, yo hago algo. Ahora sí. Tomé mal la función, muchachos, lo siento. Clic derecho. Le estaba dando formato de etiqueta, es formato de serie de datos, porque la etiqueta es este, el numerito. Y la serie son las barritas. Entonces, formato de serie. Y aquí vengo a donde dice ancho del rango. Y en ancho del rango, fíjense que normalmente aparece 200, 200 y algo. Y uno lo que hace es bajarlo a 0. Y entonces las barras se pegan. Y listo. Entonces voy a repetir ese procedimiento para que quede más claro. Fíjense acá. Bueno, entonces aquí voy a hacer de nuevo todo. Seleccionar datos. Borrar la gráfica y la voy a volver a hacer. Que no va a quedar eso así como con el error. Entonces, voy a seleccionar aquí, voy a seleccionar frecuencias y marca de clase. Insertar columnas. Nos sale como no es. Vamos a seleccionar datos. Elimino una de las series. En valores de Y tomamos las frecuencias. Y en valores de X, la etiqueta horizontal, las marcas de clase. Le damos Enter. Cambiamos el título. Programa de calificaciones. Listo. Le agregamos la etiqueta a los datos para que se vea. Y después le damos formato de serie. En formato de serie nos aparece ancho del rango y lo dejamos en 0. Y ese es nuestro histograma. Ya después, si quieren, le pueden cambiar el color. Solo que cuando le cambian el color, creo que toca volver a cambiarle el ancho. Me acaba de pasar. Y ahí ya tenemos el histograma. Le podemos quitar esto que dice series, que no, en este caso no nos está aportando mucho. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? No, señor. No, sí quedó claro, a pesar de que no le estaba mostrando bien ahorita. Listo. Entonces ahí está nuestro histograma. El segundo gráfico, la primera parte es haga un histograma. Y la segunda es cambie el tipo de gráfico. Nuestro gráfico se llama polígono de frecuencias y tiene también la relación entre la frecuencia absoluta y la marca de clase. Por eso la primera parte del gráfico es similar. Entonces volvemos a tomar los valores, volvemos a insertar y le damos columna. En esa parte sigue siendo igualito. Vamos a darle acá, listo. Columna. Y que salga.
Entonces vuelve a salir mal. Le borramos de nuevo la serie. Vamos a borrar la serie 1. Vamos a dejarla esta con serie 2 para que quede el color naranja. Valores de Y, ya sabemos que es toda nuestra frecuencia absoluta. Y en X, nuestra marca de clase, le damos Enter de nuevo. Y ustedes dirán, pero pues no hicimos nada. Y efectivamente, todavía no hemos hecho nada. Ahora, lo que hacemos es clic derecho y le vamos a decir cambiar tipo de gráfico, nada más. Y le damos líneas. Y le damos la primera línea. ¿Listo? Y listo. Ese es nuestro polígono. ¿Qué podemos hacer? Vamos a cambiar aquí para que nos ponga las frecuencias. Le cambiamos el título. Pero él nos está mostrando también cómo es esa regularidad con respecto a las frecuencias absolutas y su marca de clase. Entonces nos muestra la variación entre cada categoría, como vamos de mayor a menor con respecto a su frecuencia. Las primeras calificaciones, las que estaban con la marca de clase 53.5, no fueron muy altas, no fueron muchas personas. Después hay un número grande acá, vuelve a disminuir en la categoría que sigue, sube, que acá es donde encontramos el mayor número de personas con puntajes cercanos al 77.5, disminuye, y de las notas más altas solo hay una persona, ¿sí? Entonces, fíjense que eso tiene un poquito de relación incluso como nos muestran cuando vemos esas carreras ciclísticas, que los premios de montaña y eso. Y así tiene relación. Es como un polígono lo que hacen ellos también. Obviamente no con frecuencia, sino ya con el kilometraje, la altura, para mostrar en dónde es plano, en dónde no. Esas dos gráficas son las que van a agregar ustedes en los ejemplos de los datos de la variable 1 y los datos de la variable 2. Deben hacerlo de esa forma. Finalmente, en la clase de hoy, entonces vamos a ver las medidas de posición. ¿Listo? Las medidas de posición. Esas medidas de posición se pueden ver de tres formas. Hay unas que se llaman cuartiles, otras que se llaman deciles y otras que se llaman percentiles. ¿Listo? Y se llaman medidas de posición porque luego de organizar los datos de menor a mayor, cuando trabajamos esas medidas, de acuerdo a la que calculemos, ella nos dice del valor mínimo hasta esa posición que estamos encontrando, qué valores están ahí, hasta dónde llegan esos valores. Entonces vamos a empezar con los cuartiles. Aquí tenemos nosotros una gráfica que puede ilustrar. Hagan de cuenta que los 4 pedazos que están aquí son del mismo tamaño, ¿no? En este caso no lo son porque tengo la tabla de frecuencias que es más ancha. Pero lo que nos está diciendo esta gráfica es que nosotros organizamos los datos de menor a mayor. Entonces tenemos toda esta barra, es como una línea de progreso. Empieza aquí en el valor más pequeño y termina en el valor más grande. Entonces sería el 100% de los datos. Y la dividimos, cuando hablamos de cuartiles, dividimos nuestros datos en 4 partes iguales. ¿Sí? Entonces, imaginen que estos son 4 partes iguales. El primer pedacito se llama cuartil 1 y hace referencia, en términos porcentuales, al 25% de los datos. ¿Sí? Ese es el primer cuartil. El segundo cuartil viene desde el valor mínimo, siempre nuestro punto de partida es el valor mínimo, hasta aquí, hasta la mitad de los datos, es decir, corresponde al 50% de los datos. Ya toma toda esta franja, o sea, el cuartil 2 agrupa al cuartil 1 más los datos que siguen, 50%. Y el cuartil 3 viene desde el valor más pequeño y llega hasta aquí, hasta el final. Entonces ya estamos hablando que
agrupa un 75% de los datos. Y el cuartil 4, ese casi nunca se analiza, no tiene sentido porque ya hemos hecho el análisis antes, agrupa el 100% de los datos, es decir, toma el valor más pequeño y el valor más grande del conjunto de datos. Hay dos cuartiles que son poco analizados. El cuartil 4, no, porque hace referencia al 100% y no necesitamos calcular el cuartil 4 para decir que el valor más grande es 99, ¿sí? O que los datos están, el 100% de los datos están entre 50 puntos y 99 puntos, eso ya lo sabemos. Entonces, el cuartil 4 no se analiza mucho. Y el cuartil 2, que hace referencia al 50% de los datos, ojo que esta pregunta, esta es clave, es igual a la mediana. ¿Por qué? Porque recuerden que la mediana es el valor central de los datos, o sea, el 50% de los datos. Cuando hablamos de cuartil 2, nos tiene que dar el mismo valor que la mediana. Entonces, esa es la relación que hay en términos de cuartiles. ¿Cómo se calcula un cuartil? Entonces, aquí, en la tablita de Excel, aquí hay cuatro opciones. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En teoría hay cuatro opciones, aunque se reduce básicamente a cuartil 1 y cuartil 3. Escribir el número del cuartil. Entonces, empecemos con el cuartil 3, que corresponde al 75% de los datos. Para calcular el cuartil, entonces, en la celda de abajo, le damos igual, escribimos cuartil, este primero, el que dice EXC, cuartil EX, y él nos dice, la matriz, bueno, pues necesitamos los datos, es decir, todos los datos. Entonces acá, yo ya sé que se llama calificaciones. Punto y coma, y él me va a decir, bueno, ¿qué cuartil necesita? El primero, que es el 25%, el cuartil 2, que es el 50%, y él mismo me está indicando, fíjese que esta es la misma mediana. O el cuartil 3, que es el 75%, ¿sí? Él me está indicando ahí cuál quiere. No me bota el cuartil 4 porque él ya sabe que es el mismo valor máximo. Entonces, para que la fórmula a mí me quede más bonita y la pueda utilizar después, voy a seleccionar este número que escribí, le doy Enter. Y entonces aquí yo obtengo el valor, 84.25. Pero viene el análisis. Como es el cuartil 3, el análisis es que el 75% de los datos, porque es el cuartil 3, el 75% de los datos está entre 50 puntos y 84.25 puntos en las calificaciones. Eso es lo que nos está diciendo, que el 75% de los datos no llega a un valor mayor a 84.25 en las calificaciones finales. Si yo cambio aquí el número del cuartil y pongo un 2, miren lo que va a pasar. Está 75. Y cuando revisamos, nos dio la misma mediana. Y tiene sentido porque el cuartil 2 es el 50% de los datos. Y su interpretación es que el 50% de los datos obtuvieron notas entre 50, bueno, hay un 50% que obtuvo notas menores a 75 puntos. Y hay otro 50% que obtuvo notas mayores a 75 o entre 75 y 99 puntos. Es lo que nos está diciendo, en este caso, el cuartil 2. Si analizamos el cuartil 1, nos da 62.75. Es decir, que el 25% de los estudiantes obtuvo notas entre 50 puntos y 62.75 puntos. Eso es lo que está diciendo. Si yo le doy 4 acá, probablemente no arroje nada. Pero miremos. No arroja nada porque él no relaciona el cuartil 4 como fórmula porque él ya asume que nosotros lo conocemos. O sea, aquí le voy a dejar el cuartil 3, que fue el primero que calculamos. 84.25. Después de eso, entonces podemos hacer el análisis no por cuartiles. Recuerden que cuartil es dividir en 4 partes iguales los datos ordenados, sino que lo podemos hacer con deciles y con percentiles. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los deciles es
dividir los datos organizados en 10 partes iguales. Entonces, así como los cuartiles tienen 4 tipos de cuartiles, los deciles tienen 10 deciles. Decil 1, 10% de los datos. Decil 2, 20% de los datos. Decil 3, 30% de los datos. Decil 4, 40% de los datos. El decil 5 es el 50% de los datos, o sea que viene siendo igual a la mediana, o sea que el decil 5 es igual al cuartil 2. Si ven, analizan el 50% de los datos. El decil 6, 60 y así hasta el 100. Pero hay un problema con los deciles. No tienen fórmula propia en Excel. Para calcular los deciles utilizamos la función percentil, o sea, la misma de los percentiles, pero le hacemos un ajuste. Los percentiles consiste en dividir todos nuestros datos en 100 partes iguales. Entonces tenemos 100 percentiles. ¿Sí? Percentil 1, el 1% de los datos. Percentil 14, 14% de los datos. Percentil 50, 50% de los datos. Entonces, el percentil 50 es igual al decil 5, es igual al cuartil 2, que son iguales todos a la mediana, porque son la mitad de los datos. Y de esa forma se calcula. Es decir, yo no puedo decir aquí, voy a sacar el decil 80, no, porque máximo tiene 10 deciles. Yo no puedo decir, voy a sacar el cuartil 48, porque máximo tiene 4 cuartiles. Con el percentil, yo sí tengo 100 posibilidades, que ni la 50 y la 100, pues uno no la calcula porque no tiene sentido, porque el percentil 100 son todos los datos. Entonces, ¿cómo sacamos ese valor? Entonces voy a poner acá percentil 60. Voy a escribir el 60. Y la función es muy simple, igual. Voy a buscar donde dice percentil x. Me pide los datos, siempre me va a pedir los datos. Entonces, en este caso, yo escribo mis datos que se llaman calificaciones. Punto y coma. Selecciono el valor del percentil. Ojo, pero acá es donde está el cambio. Selecciono el percentil, pero como estoy hablando de percentiles, los divido en 100. ¿Listo? Debo dividir el valor que voy a seleccionar, dividirlo en 100. Y le doy Enter. Y ahí obtengo el valor. Entonces, percentil 60 me está diciendo que tiene valores. El 60% de las calificaciones obtenidas se mueven entre 50 puntos y 77.6 puntos. Si yo le doy percentil 50 aquí, me tiene que dar el mismo valor de la mediana. Y efectivamente me da 75. El 50% de los datos están por debajo de 75, el otro 50 por encima de 75. El decil, entonces aquí voy a tomar el número del decil, voy a tomar el decil 9, o sea que voy a analizar el 90% de los datos. Fíjense, acá se analiza de 25 en 25%, aquí de 10 en 10% y aquí de 1 en 1%. Entonces aquí la función, escribo percentil, de nuevo la misma, selecciono los datos, punto y coma, le doy el numerito que elegí, pero la diferencia es que no voy a dividir en 100 porque no estoy hablando de percentiles, sino que voy a dividir en 10 porque estoy hablando de deciles. Es la única diferencia. Entonces, le doy Enter. Y ahí me está diciendo que el 90% de los datos de las calificaciones están entre 50 puntos y 93 puntos. Y eso tiene sentido con respecto a lo que hemos desarrollado. Si yo le doy a decil 5, me da 75, porque también corresponde a la mediana, igual que el cuartil 2. Fíjense. ¿Sí? Ahí todos corresponden porque estamos hablando de la misma posición. ¿Listo? Esos son los cuartiles, deciles y percentiles, que no se quedan únicamente con el número, sino que empezamos a analizar cómo es el comportamiento de los datos hasta llegar ahí. Por eso nos dice que es una medida de posición. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor.
Bueno, finalmente entonces les voy a mostrar algo que si su Excel no lo tiene, les toca activarlo, que es el análisis de datos. No es que no tengan que hacer esto, todo lo que hemos visto hoy deben desarrollarlo así de la misma forma, pero le van a agregar esta columnita que se llama análisis de datos. Esa columna la arroja Excel y lo importante es que ustedes empiecen a comparar, ¿listo? Entonces, ustedes vienen acá a la opción datos y les debe salir una casilla que se llama análisis de datos. Si no les sale, hay varias opciones. La primera, tienen que ir a opciones. Cuando van a opciones, a mí no me sale la parte de opciones acá, a mí me sale por acá arriba. En preferencias, tienen que darle activar complementos, ¿listo? Y ahí buscan algo que se llama análisis de datos o herramientas de datos. Esa es una opción. La otra es activar la vista de programador y en la vista de programador le dan complementos de Excel. Y en complementos activan donde dice herramientas para análisis y le dan a aceptar. Cuando hacen eso, ya les aparece este análisis de datos listo, ahí como visto. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con ese análisis de datos? Uno le da aquí análisis de datos, tiene muchos, entonces lo que hacemos por acá es buscar donde dice estadística descriptiva. Lo activamos, le damos a aceptar, lo vamos a dejar, aquí le vamos a cambiar algunas cosas, por ejemplo, el rango. En el rango, fíjense que él ya tiene acá mis datos, esa es una ventaja, ya sabe de qué variable estamos hablando. Si no supiera, pues entonces venimos y lo seleccionamos. Bien, aquí están seleccionados ya. Entonces, pues ahí no hay lío. Lo vamos a dejar que salga. Entonces, fíjense que aquí dice rango de salida. Puede ser en una hoja nueva, es decir, que les bote otra hojita acá, en Excel, al lado donde dice plantilla y todo esto. En un libro nuevo les bota otro archivo de Excel. Yo lo voy a dejar rango de salida y lo voy a cambiar y lo voy a poner por acá, en esta columna. Que salga ahí. Resumen de estadísticas, activo este resumen de estadísticas, le voy a quitar estos valores y le doy a aceptar. Cuando le doy eso, fíjense que inmediatamente acá me arroja algunas estadísticas que está calculando Excel en el análisis descriptivo. Me dice media 74.36, entonces yo vengo y comparo. Ah, sí, mire, 74.36, sí lo hice bien. El error típico. Este error típico no lo hemos calculado, pero eso significa que hay un error del 1%, 1.7, es un error pequeño. Entonces estamos bien. Es el nivel de error de los datos. Mediana, 75 y moda, 75. Ah, sí, señor, mire. Moda y mediana, 75. Desviación estándar, 12.58. Sí, aquí están 12.58. Varianza, 158.27. Sí, aquí está el 158.27. Curtosis, negativa, menos 0.84. Aquí está arribita la curtosis, que nos dio ese mismo valor. Coeficiente de asimetría, 0.06. Aquí está el coeficiente de asimetría, 0.06. Rango, 49. Entonces venimos por acá al inicio, efectivamente el rango nos dio 49. Mínimo, 50. Ah, claro, por acá está el mínimo. El valor mínimo es 50. El valor máximo, 99. Sí, señor, la nota máxima era 99. Cuenta, cuando nos dice cuenta, aquí nos está contando el número de datos. Ah, pues miremos, sí, aquí está que el número de datos era 50. O sea, ahí estamos confirmando que efectivamente nos quedó bien el análisis. Esta suma es sumar todos los datos. En nuestro caso no necesitamos ese valor porque normalmente uno los suma para después dividirlos y sacar la media, pero pues acá ya los tenemos. Aquí comparamos. Es importante que activen esa casilla para que todo el análisis que ustedes hagan y que van a presentar, pues vayan a la fija y se den cuenta que les quedó bien. Finalmente, entonces, aquí ya viene en color azul lo que deben agregar en la actividad para esta fase 2. Ya ayer les publiqué
en el Q10 les publiqué la tarea en donde deben subir ese segundo avance. Entonces, ya ustedes habían hecho todo lo que está acá en amarillo, en ese color raro, hasta calcular media, mediana y moda y hacer análisis de esos datos obtenidos. Ahora van a construir, fíjense. Para los datos de la encuesta que ustedes realizaron a sus compañeros, van a construir el diagrama de barras y el diagrama circular. Y le van a calcular estos cuartiles. El cuartil 2, el decil 6, el percentil 40, de todas las variables a las que le pueda calcular eso. Porque recuerde que la posición únicamente son para las variables cuantitativas. Y hacer un análisis de eso. Calcular kurtosis, coeficiente de asimetría, varianza, desviación típica y coeficiente de variación y analizar todo lo encontrado. Todo. ¿Qué significa todo lo que encontraron? Para los datos de la variable 1 y los datos de la variable 2, le van a construir el histograma y el polígono de frecuencias a cada una. Van a calcular cuartil, decil y percentil, el 3, el 7 y el 80 para la variable 1. Y para la variable 2, cuartil 1, decil 2 y percentil 70. Van a calcular también kurtosis, coeficiente de asimetría, varianza, desviación, coeficiente de variación. Y van a analizar, interpretar la información que encontraron. Y eso lo envían por tardar el próximo jueves en la noche. Listo, antes de la próxima tutoría. Para la próxima clase, lo que vamos a trabajar con Excel es vamos a coger parejas de variables y vamos a mirar si están o no están relacionadas a través del modelo de regresión lineal. ¿Listo, muchachos? No sé si tienen alguna pregunta final. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, señor. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en 8 días. Más tarde, entonces, les publico por el grupo el enlace de la clase de hoy. Apenas cargue en YouTube, les envío el enlace. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, muchachos, tengan una buena semana. Que estén muy bien. Igualmente. No, profe, lo mismo. Que la haya bien.